Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El autor de la carta deja un hermoso programa de vida cristiana, en donde ésta presenta la esperanza, la unidad, el amor, la coherencia de vida, el perdón y la atención al hermano. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Haremos un mundo nuevo, solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo, solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. En este día que celebramos nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Concédenos, Señor, que el curso de los acontecimientos del mundo se desenvuelva según tu voluntad en la justicia y en la paz, y que tu Iglesia pueda servirte con tranquilidad y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta de San Judas. Queridos hermanos, acuérdense de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Traten de convencer a los que tienen dudas y sálvenlos librándolos del fuego. En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su cuerpo. A aquel que puede preservarlos de toda caída y hacerlos comparecer sin mancha y con alegría en la presencia de su gloria, al único Dios que es nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, el honor, la fuerza y el poder, desde antes de todos los tiempos, ahora y para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Si yo te contemplo en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Mi alma quedará saciada como de un manjar delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan el Bautista venía del cielo o de los hombres? Ellos hacían este razonamiento. Si contestamos viene del cielo, él nos dirá: ¿por qué entonces no creyeron en él? Vamos a decirle entonces: viene de los hombres. Pero como temían también al pueblo, porque todos consideraban que Juan el Bautista había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús entonces le respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta cómo somos nosotros. Allí va. Baisha pañande, ñañemoí peñande yara renondepe, ñande yeikuase guau. ¿Con qué autoridad está haciendo estas cosas? ¿Por qué? Porque el Señor pues aprieta, ¿verdad? Aprieta y nos dice, nos llega a la conciencia, nos hace preguntas existenciales. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos realizando y caminando en nuestra vida cristiana, en nuestro compromiso? En realidad la vida cristiana lo que hace es llamarnos la atención para vivir plenamente nuestra humanidad, queridos amigos. Por eso que algunas veces yo no entiendo cuando la gente dice y comienza a crear grupos, ¿verdad? Grupos humanistas, grupos no sé qué cosa, peas, amor, ayer. Entonces, como diciendo, nosotros trabajamos con el hombre, con la humanidad, nosotros somos solidarios con los demás, etc. Y sin embargo, mamá oña inventaba la pólvora, mamá oña inventaba la pólvora. Los perros beben o mañaramó o echaramóina y están pensando que con estos grupos, que es guaré como se dice, entonces están inventando no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces surgen estos grupos, queridos amigos, que en el fondo, si uno mira profundamente, es una falta de apertura y de abrir los ojos en un sentido mucho más pleno para poder llegar a ser plenamente humanos. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce a su propio creador, evidentemente, queridos amigos, que mucho más humano uno va a ser. Ahí se ve. Quiere decir, queridos amigos, que en la medida en que ñande yeiko amaba peñande yara, mapa lo cueñande peñande cobe, jamás pañande síntesis. Incluso los grandes filósofos ya reconocían esto. Sócrates, uno de los primeros, ¿verdad? O por lo menos una de las frases famosas que conocemos, conócete a ti mismo. Porque upeaco dice, inhala yeikuano ma pañande. Somos Adán, dice la Biblia, tierra, alleva. Pasamos, queridos amigos. Hoy en día, cuando comenzamos a mirar, la vez pasada estaba escuchando ahí sobre todas estas cuestiones del IA, ¿verdad? Entonces la inteligencia artificial es muy interesante, porque ahí decían, bueno, y más o menos hace 50 millones de años que el hombre, nosotros, la humanidad comienza a levantarse dentro de esa famosa teoría de la evolución, de Chardin, este famoso jesuita, ¿verdad? Que habla y que entiende dentro de un camino de evolución, ¿verdad? Pero no termina ahí, queridos amigos, sino que después el hombre de por sí va evolucionando y hace unos 300 millones de años que nosotros comenzamos a abrirnos a esta inteligencia, es decir, a tener más y más capacidades. Y dice que incluso nuestra inteligencia es de 3% de Jaipurujina, 3%. La ininteligente mía, la científico a. Hoy algunos menela 1% donde hoy la Jaipuru ahí te dijina ya. Bueno, pero eso entre paréntesis. Hago mañana de la inteligencia artificial. Entonces, queridos amigos, esto se quieren hacer de los vivitos ante el Señor, ¿verdad? Y le dice, ¿con qué autoridad? Pero como ellos se creían tan inteligentes, Jesús, sin embargo, les sale al frente y dice, bueno, yo también tengo algunas preguntas que les quiero hacer. Ya que Pepe por anduche, ¿con qué autoridad les estoy llamando la atención? ¿O cuál es la fuerza moral con la que yo les estoy diciendo si están caminando bien o si están caminando mal? Entonces yo les quiero preguntar. Y les habla de Juan el Bautista. Bautista, al final de cuentas, lo que él decía, y él viene enviado del cielo o simplemente de los hombres. Y ellos hacen su razonamiento interesante, se cree muy furbito, ¿verdad? Ante Jesús. Si le decimos el cielo y por andaña de bien. A la llave no llueve, no, aquí es una cosa humana, gente, ñacaños, o que llegue de la gente, porque la gente le considera un profeta verdaderamente. Entonces, oye, boletradito se ve, no sabemos. La pena pe igual no te la pe shembotado y no, pena shembotado y no. Entonces, yo tampoco les voy a decir, porque ustedes se creen de los letraditos, pero en el fondo, porque si hacen ustedes ese razonamiento
Si le decimos del cielo, entonces quiere decir que ustedes saben muy bien que Juan el Bautista fue enviado por Dios. Y cuando me están preguntando, incluso a mí, con qué autoridad estoy haciendo esto, ustedes se dan cuenta que mi autoridad no es una autoridad simplemente humana, sino que es una autoridad de Dios. Y por lo tanto no se hagan del letradito, sino que sean sinceros, sinceros con su humanidad, sinceros con su realidad. Y entonces digan, nosotros somos esto. Así es que, Señor Jesús, te pedimos perdón por esta realidad, porque nos hacemos los letraditos y desde ahora queremos comenzar a caminar, escuchar, saber qué es lo que nos propones, cuál es tu mandamiento, cómo tenemos que hacer para construir una sociedad más justa, una sociedad que viva de acuerdo a tus principios y tus valores del Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos: anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre enseñe con autoridad el Evangelio de Jesucristo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que den testimonio de la presencia del reino en medio de los hombres. Oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que nuestras palabras y actitudes den testimonio de nuestro seguimiento a Jesucristo. Oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan divino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que este pan y este vino que tú mismo nos das para ofrecerlos, nos ayuden, Señor, convertidos en el cuerpo y sangre de tu Hijo, a conseguir el premio de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola voz con los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: Santo, santo, santo el Señor es, Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo el Señor es, Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Jesús sacramentado, tú mi más profundo centro, a mi puerta tú has llamado, yo te abro y vienes dentro, y mi corazón habitas, encendiéndolo en fervor. Con ese fuego divino acrecentándome el amor. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Bone pastor panis mere, Jesus nostri miserere, tu nos pace, nos tuere, corpus Christi adoramos te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño, Jesucristo, te adoramos. Oración final. Te pedimos, Padre misericordioso, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos haga algún día participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos con nuestra oración a nuestra mamita del cielo, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia.
Santa María.